Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a un video más aquí en el portal de Tosi Temazcalpuli. Si no me conoces, soy María Elena Olvera. El día de hoy en este video es por unas visitas que tenemos desde Yucatán. Es de un exalumno que hace como unos 15 años más o menos que no lo veía, que aprendió algunas enseñanzas en aquel entonces en Chapingo. Pues resulta que me encontró digamos, en YouTube. Encontró que él andaba buscando más información en cuestiones de temazcal y que da con la aplicación de YouTube y por supuesto ahí nos encontró. Al Calpulli, digamos, y se le empezó a seguir los videos y ahorita ya los vientos huracanados, el gran Ejecat, ya lo trajeron acá a visitarnos. Y por supuesto ha hecho muchas preguntas, por supuesto todas sus dudas que ha tenido en todos estos años, porque ya su temazcal, por lo que sé, ya tiene 5 años. Se tardó mucho, después de 15 años, como que sí se tardó para, digamos, empezar a emprenderlo. Pero eso les pasa a muchos, a muchos y a muchas. Como que le dudan, aprenden, pero no se sienten con esa capacidad, sienten como que todavía no es el momento y se va postergando. Entonces hay mucha gente también, mujeres que también han pasado hasta 9 años o muchos años para poder materializar un temazcal por todo lo que conlleva esa responsabilidad del guía o del soplador del temazcal. Y bueno, ya teniendo el temazcal, por ejemplo, circular, ustedes pueden utilizar todos los títulos que se les venga en gana, pero siempre y cuando tener el conocimiento de las personas o de los asistentes de lo que se va a desarrollar. Por ejemplo, me preguntaba Adolfo, si ya tenemos la construcción, ¿qué tipos de temazcales podemos utilizar? Bueno, pues podemos utilizar todos los títulos que tú quieras. Podemos hacer un spa, pero si va a ser un spa, tenemos que tener los materiales, por ejemplo, los exfoliantes, las bebidas, ¿qué tipo de bebida vamos a meter? Que sea como mucho más estético. Les vamos a dar sus toallitas faciales para que estén más cómodos y cómodas, así como también las frutas que se van a meter al temazcal, porque recordemos que es un spa. Es para relajarse, no va a haber mucho canto, es más de que uno entre en esa limpieza higienista, el contacto para relajarse uno y una misma. Pero si vamos a utilizar el mismo temazcal con una temática terapéutica, medicinal, independientemente del título medicinal, porque muchas veces es medicinal y nomás no hay medicina dentro. Cuando es terapéutico medicinal, se solicita que los asistentes siempre tengan de antemano como avisarnos qué tipo de padecimiento tienen. Es decir, no va a ser terapéutico en el sentido de que todos los que van a entrar son diabéticos. Eso no es ilógico. Va a haber alguno que otro diabético, pero va a haber uno con hipertensión, problemas coronarios, triglicéridos, colesterol. El mismo temazcal nos va diciendo el diagnóstico o cómo está la persona. Y ya de ahí, tú como guía de temazcal vas deduciendo qué plantas puedes utilizar, qué tratamiento se tiene que llevar, como sus infusiones, sus purgas, o qué necesita esa persona para, digamos, desarrollarse, restablecerse en ese aspecto medicinal. Pero estas hierbas van a ser, digamos, como un tratamiento. Pero en la parte oscura del temazcal, lo que va a hacer es hacer un reconecte interno, porque hubo una desconexión, ya sea emocional, mental o un caos interno que desembocó obviamente en ese aspecto de enfermedad o desorden biológico. Ahí es guiarlos, qué es lo que se necesita hacer. Próximamente vamos a realizar un temazcal y espero que las chicas me permitan grabarlo. Va a ser un temazcal en la noche, tarde noche, no tan noche, de
una limpieza, por ejemplo, para el útero, en el aspecto de quistes, miomas, por ejemplo, cáncer cervicouterino, por supuesto, las plantas que se van a utilizar, el tratamiento que se debe de llevar y ese temazcal que vamos a realizar, espero si me den el permiso de grabarlo, que va a estar muy interesante, de lo que se aplica o cómo se gesta toda esa mala percepción emocional, espiritual y mental y que desencadena en estos desórdenes femeninos. Y bueno, de esta manera también podemos utilizar el temazcal como para las cuestiones obviamente ritualescas, que es mucho más común, ¿no? Entonces todos entran, cuestiones ceremoniales, aunque queramos hacerlo, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? Relajación, si ya lleva las 52 piedras, pues obviamente ya va a llevar una temática ceremonial. 52 piedras, son 13 piedras en cada puerta. Esto cambia cuando es un temazcal spa, 2 puertas, y a lo mucho unas 30 piedras, y si es uno de luna, obviamente ahí no nos van a servir las 52 piedras porque la energía cambia, entonces la cantidad de piedras aumenta porque va a ser de noche, se mueven energías diferentes y por supuesto para que esté y dé el calor necesario para el trabajo, el desarrollo, obviamente se implementan un poco más de piedras, hasta unas 60 o 70 piedras, dependiendo toda las sintomatologías de las asistentes, cómo estén biológicamente. Entonces, temazcal circular, de verdad podemos jugar con todas estas temáticas, con todas las que se les ocurran, pero también teniendo el conocimiento, que ya hemos hablado, por ejemplo, de accidentes en el temazcal, porque luego sí se eleva demasiado la temperatura, cuando las personas no han asistido a un temazcal y los quieren quemar, porque les hacen una de guerreros, un temazcal de guerreros para personas que van por primera vez o que son abuelitos de más de 70 años y no los dejan salir. Entonces también hay que tener un poquito de consideración. Las veces el temazcal de verdad tiene mucha tela de donde cortar. Un diplomado que lo doy en 5 meses, de verdad tiene mucho más como para desarrollarse, porque es mucha información, se puede ver muy básico el temazcal, se puede ver muy básico tanto el cuadrado como el circular, pero no. Cuando ya estamos dentro, se manejan energías, se manejan cosas, se manejan situaciones y estamos entrando a la nada y a la totalidad. Estamos desprendiéndonos de todo y al mismo tiempo saliendo renovados, renacidos y por supuesto con otras percepciones donde se lava la mente y también obviamente el cuerpo. Pero bueno, vamos a ver a estos chicos que vinieron a visitarnos, cuáles son sus inquietudes y bueno, vamos para allá. Ahorita, en este instante, digo, estoy pasando por una transición, no ha sido dolorosa, le platicaba de Maritza, linda persona, acabamos de cumplir 30 años de casados y somos muy contentos, ya sacamos a nuestros hijos, todo bien, pero creo que ahorita estoy en una etapa donde necesito un empujoncito de conocimiento de mí mismo. Yo de hecho estaba ya buscando una buena ceremonia de honguito, algo pero no. Nunca he sido drogadicto ni nada de eso, pero sí me gustaría vivir esa experiencia en términos de autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. No tengo algo, igual es malo que yo lo diga, ¿no? Posiblemente tenga por ahí algo extraño, ¿no? Pero no tengo algo así que diga, esto me está matando, no. Es más bien como un empujoncito oye, para seguir adelante. ¿Qué? Ya no busques, encuéntrate. Ajá, exacto. Entonces, eso yo podría decir, bueno, eso es lo que quiero. Entonces, ¿quieres rameados del mezquite? Pues basta. Mira, su follaje no está muy bueno, pero bueno, pues, como dices, es que no como tiene Jesucristo sí quedas. No lo dejes que invente, o más bien, eso no se hace. Eso. Sí, puede ser eucalipto o hojas de zapote. Ahorita vas a ir por ellas.
Ya que venían de lejos, obviamente, era aprovechar, tener un temazcal y desde la base, ¿no? A limpiar, poner las piedras, prenderlo, todo el protocolo para poder realizarlo. Los dejé precisamente para que ellos guiaran el temazcal, ellos, digamos, disfrutarlo como amigos en este reencuentro. Pues obviamente era, pues, aprovecha, vamos a hacer un temazcal para, digamos, sociabilizar y por este reencuentro de todos los años que ha pasado, y realmente esta fue una de las formas para disfrutar de esta bella experiencia del temazcal. Nuestros amigos mayas juntando material para el temazcal. Mira, nos visitamos de Mérida, Yucatán, del Temazcal, Aradia. Todos invitados. Sí, trajeron sus aluches. Yes. Bien. Y luego acá me pescó, dice, cuando quiera viajar, hijo, aquí en el rancho de Don Pedro, ahí vamos a buscarlo todo lo que diga. A pesar de que fue un temazcal totalmente de amigos, de amistad, el protocolo va por delante, el sahumar el temazcal antes de entrar, sahumar a los invitados en este caso, el protocolo que siempre llevamos, ¿no? Como una limpieza de alguna manera energética, quitar la tensión y demás, para disfrutar del baño de temazcal social en este caso, donde no fue tanto protocolo en el sentido de mucho ritual, sino que adentro era más de charlas, pláticas, experiencias, situaciones que se han vivido en estos 15 años, que tanto han crecido, digamos, emocionalmente, que tanto han madurado en estos años, ¿no? Y reencontrarnos fue una gran experiencia, y sobre todo que nos visitaran al Calpulli. Y bueno, ya es bien sabido el rameo de las piedras volcánicas para quitarles todo el hollín, todo tipo de residuo, para evitar que uno esté tosiendo dentro del temazcal. Esto es muy importante, así como también honrarlas cuando van entrando al temazcal. Recuerden que no es como divinizar algo, dejar tu energía ahí, sino que toda la composición química que tienen las piedras volcánicas y que nos transmiten esa medicina para encontrar el equilibrio y honrarlo es de alguna manera lo que vamos a recibir. No es como para dar nuestra fuerza a una divinidad, sino es más bien por todo lo que nos aporta ese ozono, esa energía negativa de las piedras volcánicas y la energía negativa de un temazcal, en la oscuridad donde estamos en la totalidad absoluta para crear. Y obviamente el rezo, la intención, que son muy importantes. Buenos días, mi nombre es Adolfo Medina, yo vengo de Mérida, Yucatán, y mi temazcal está en el Centro Holístico Aradia. El nombre oficial es Aradia Centro Holístico. Nos encontramos en Yucatán y tenemos 5 años de compartir esta maravillosa experiencia. La que vivimos ayer en el temazcal fue muy enriquecedora, al menos en mi persona. Lo mágico que hace el temazcal es que te acerca a vivir tu parte íntima, o sea, te hace un contacto contigo mismo. No necesitas palabras, es algo que se siente. No sabría cómo describir eso, pero haces contacto contigo mismo. Ajá. A pesar de que estás dentro de un grupo, el temazcal, el ejercicio en sí hace que encuentres en ti o que veas en ti algo que no conocías. Ajá. No me transformó, pero sí me hizo reaccionar de esa parte que yo tengo de la sorpresa, del ser ingenuo, de decir, wow, qué padre, mira. Sí. Dejar un poco la cuestión de la rigidez del adulto. Hola, yo soy Mario.
Pues estamos acá muy cerca de la Peña de Bernal, en un temazcal muy especial, muy diferente. Hay muchos tipos de turismo, sí, de temazcales, muchos tipos, y muchos son mal entendidos como simplemente una experiencia turística de relajación. Entonces, una experiencia transformadora tiene mucho que ver con la calidad de los guías, con la profundidad, con el conocimiento ancestral, tradicional de las personas que van guiando, no solamente es un baño de vapor, sino al contrario, es una experiencia que te conecta contigo mismo, y esa guía es muy importante, es esa voz que está en la oscuridad y que va guiando que te va guiando a ti mismo, ¿no? Uno mismo hace ese trabajo de reconquista personal. Entonces creo que fue una experiencia muy redonda, insisto, por el tipo de temazcal tradicional, conectado a una cosmovisión del universo, ¿no? Entonces fue muy bonito, muy altamente recomendable, pero como en muchas ocasiones, en muchas escuelas, es muy importante la guía. Entonces pues los invitamos a que vengan también acá a vivir esta experiencia. Gracias por visitarnos aquí al portal de Tosi, Temazcalpuli, y venir al Calpuli, realmente. Gracias. Hasta luego, gracias. Luego nos vemos, buen camino. Hasta entonces. Hasta luego, maestra. Nos vemos en Hasta otro luego, video. maestra. Bye. Gracias. Bye. Las amo. Sí.